buenos días a todos. Vamos a empezar la presentación. Hoy tenemos a José Miguel Junco y Santiago López Navia, que van a presentarse mutuamente. Y bueno, les damos la palabra ahora a ellos y cuando termine la presentación estarán firmando los autores en la carpa de firmas, que está aquí al lado, unos 10 minutos después de que esto finalice, para que ellos tengan un descanso y ustedes pues puedan adquirir el libro si aún no lo tienen, ¿vale? Allí podrán sacarse fotos, hacerles preguntas y firmar los libros, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Ok. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes ya casi. Eh, Gracias a la organización de la feria por la invitación. En nombre de Santiago y en mi nombre también. Y gracias a ustedes por darle contenido a este acto. Yo voy a introducir brevemente el libro este de Santiago López Navia, eh, Pasmos de Tediato y otros poemas leves que pueden ser graves, editado por Ediciones La Discreta muy recientemente. Después le voy a dar paso a Santiago para que él ya lea unos cuantos de los poemas del libro y comente lo que considere pertinente. El acto, después Santiago va a presentar el mío, lo vamos a hacer sin solución de continuidad. No vamos a coger las 2 horas, sino que cuando terminemos con la presentación de Santiago, procederemos a la presentación del mío. Leeremos unos cuantos poemas y ya daremos por finalizado el acto. Para situarlos a ustedes en la perspectiva del libro de Santiago López Navia, voy a leer un par de folios porque de esa manera evito las divagaciones. Comienzo la presentación de Pasmos de Tediato y otros poemas leves que pueden ser graves, con una afirmación que pudiera no sonar muy académica, pero que creo es suficientemente gráfica. La lectura de Pasmos de Tediato es una gozada de principio a fin. Santiago López Navia es profesor universitario, es poeta, editor, cervantista y experto en retórica. Ha publicado 14 libros de poemas, incluido este, ¿no, Santiago? En los que hace gala de un estilo en el que, amén de una esmerada técnica y la utilización de una gran variedad de recursos, subyace un trasfondo consistente en la combinación de lirismo y humanismo, con un profundo sentido ético y una más que evidente espiritualidad, que es una característica muy específica de la poesía de Santiago López Navia. Esto, junto a su amplio conocimiento de la métrica, permite al autor hacer gala de un quehacer poético personal e intransferible. López Navia es uno de esos poetas de los que al leer sus versos se tiene la impresión de que escribe como quiere y no como puede, lo que constituye un matiz cualitativo reseñable. En Pasmos de Tediato y otros poemas leves que pueden ser graves, el autor hace una incursión en la poesía satírica y burlesca, siguiendo la tradición de poetas como Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Luis de Góngora, pero también la de algunos poetas del llamado barroco tardío en el siglo XVIII. En palabras del propio López Navia, cito textualmente, Tediato pretende ser, trasladado a nuestros días, el trasunto de la variedad y la riqueza que cruzan el siglo XVIII literario, no siempre bien valorado, los artificios del barroco tardío, la mesura neoclásica y los primeros latidos vibrantes del prerromanticismo, o lo que es lo mismo, retórica, equilibrio y pulsión cordial en la misma identidad de ficción. Cierro la cita. El goce al que yo aludo al comienzo se produce desde la introducción del poeta Ramón Irigoyen,
hasta el ultílogo final, en el que el autor cree necesario hacer algunas precisiones referidas a su persona. Y lo es porque haciendo uso de su dominio tanto de la métrica como de composiciones clásicas, el soneto, el romance, la copla de pie quebrado, o cuando es menester el verso libre, el autor, valiéndose de algunos heterónimos, nos invita al regocijo a través de la sátira, la burla, la ironía, la picaresca y el humor. Regocijo no exento de la crítica y el cuestionamiento, referido tanto a temas actuales como a otros de carácter más genérico. El desdoblamiento y el recurso a los heterónimos no solo demuestra la flexibilidad del autor, sino su capacidad para abordar el proceso creativo desde cualquier perspectiva, sin que ello signifique la asunción de estar escribiendo una poesía menor o menos grave. El libro se estructura en 3 partes: pasmos de Tediato, empresas, hazañas y aventuras de Seryago de la eterna encrucijada y nueva carta de derrota del grumete James Wolfson. Y se cierra con un ultílogo en el que el autor plantea algunas aclaraciones finales sobre su persona. Tediato se pasma ante la ingenuidad del amante que está siendo burlado mientras espera por la amada. Salió a la calle por buscar consuelo y en un hueco sombrío en la muralla vio como Leonelo, el ruin canalla, holgaba con Marfisa, vive el cielo. O del olor ingrato que se percibe por las calles de la corte, proveniente de los excrementos de perros con amos incívicos y negligentes. Madrid es una gran mierda de perro, un frenesí, un alarde excrementicio, un blando y maloliente maleficio, urdido en el magín de un can gamberro. Tomando como referencia la antología moderna de García Lorca, Tediato ironiza sobre los pseudopoetas que con el apoyo de algunas editoriales interesadas hacen abuso del género y muestra algunos ejemplos realmente notables del degénero que frecuentan ciertos creadores, especialmente famosos en las redes sociales. A modo de ejemplo, córtate las uñas, hombre, ya. O este otro, yo pensaba que el amor era otra cosa, tú no pensabas que el amor era otra cosa, él pensaba que el amor era otra cosa. Un alarde de ingenio, el mostrado por el autor. Otras muchas complejas cuestiones justifican los pasmos de Tediato, que termina dando paso a Seryago de la eterna encrucijada, caballero aventurero manontropo. Esta sección del poemario la he querido interpretar, entre otros asuntos, como una muestra de la complicidad entre los componentes de la discreta y el interés por la literatura y la cultura en general, pero no solo, también por los deportes, especialmente el fútbol. Yo creo que hay mayoría del Atlético de Madrid y, y ciertas afinidades ideológicas no necesariamente partidistas, que dejan ver, en mi opinión, la tupida red de afectos que constituye gran parte de la razón por la cual siguen dando guerra tras 25 años de actividad incesante. El tercero en intervenir será el grumete James Wolfson, cuyas aventuras por esos mares de Dios no harán sino confirmar la advertencia desoída del conde de Abascal. Conde de Abascal es un personaje misterioso de la discreta, cuya identidad real no conocemos, o conocemos pero no conocemos. Un claro y sentido homenaje a Don Quijote de la Mancha. No desvelaré, porque también el misterio y la sorpresa están presentes, el final de dichas aventuras o desventuras, según se mire, pero sí doy fe de que el último cuarteto que cierra esta parte es de rima consonante en vaya usted a saber qué idioma o dialecto.
El ultílogo del propio López Navia no hace sino confirmar lo dicho desde casi el comienzo de esta reseña. Un excelente libro de poesía en el que el humor, el sarcasmo, la sátira y en ocasiones la picaresca constituyen un registro poético que posibilita plasmar una vez más lo que aún sabido de antemano no deja de sorprendernos, la sensibilidad y la técnica de un excelente poeta. El mismo que descubrimos hace ya algunos años cuando logró conmovernos con la lectura de Canción de ausencia rota de mi señor Silente, publicado en la misma editorial que ahora acoge sus pasmos de Tediato. Tediato, por cierto, es un personaje de Las noches lúgubres, ¿no?, de Cadalso. Ha llovido mucho desde entonces, pero ha sido una lluvia mansa, benefactora, cuyos efectos en la poesía de Santiago López Navia ha posibilitado la consolidación de su magisterio. Leeré a continuación, para luego dar paso al autor, un soneto que ejemplifica uno de esos pasmos de Tediato a los que me refería. Indígnase Tediato por la negligente conducta de quienes, invocando la libertad, amenazan la de sus conciudadanos y el bienestar del reino todo. ¿Qué libertad, Caratilo, es la que invoca tanto bárbaro suelto? Me pregunto. ¿Por qué rebuzna tanto necio junto, prodigando estulticia por su boca? Soy libre, grita mientras se desboca. El mundo y los demás no son mi asunto. Que viene un bombardeo, pues me apunto y tiro siempre, yo porque me toca. Y en tanto que entre tirios y troyanos, base también la ley del cachondeo, del bracete feliz de la jarana. Cantan los mentecatos tan ufanos, al ritmo que les marca el corifeo, haciendo al fin lo que les da la gana. Tiene la palabra Santiago López Navia. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy bien acompañado y muy bien acogido. Por lo tanto, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria por su amable invitación. Y cuando hablaba de compañía, porque esta primera reflexión tiene que ver con la acogida, pero cuando hablaba de compañía me refiero a acompañantes incomparables como Pepe Junco, a quien me une una larga y muy provechosa amistad, y todos ustedes que han tenido la enorme deferencia de elegir estar con nosotros esta mañana, teniendo tantas cosas importantes o más interesantes que hacer. Por lo tanto, se lo agradecemos los dos muy cordialmente, teniendo en cuenta que este acto no es tanto la presentación de dos libros como un acto unitario en el que Ediciones de la Discreta comparte con todos ustedes dos de sus últimos títulos. La amistad que nos une facilita muchísimo las cosas, de forma tal que Pepe me ha presentado a mí de una forma rayana en la desmesura y yo después haré lo propio con él. Pero a diferencia de él, yo no seré desmesurado. Seré enormemente objetivo en lo que diga, porque es muy fácil ser objetivo con Pepe. Este libro se puede definir de dos maneras muy sencillas. Puede entenderse, si ustedes me lo admiten, como una gamberrada. Es una gamberrada. Lo cual no quiere decir que no sea una gamberrada estudiada, incluso pretendidamente ilustrada. Por otra parte, es también una excepción. Ojo, porque estoy utilizando un sustantivo, el sustantivo excepción. No estoy utilizando el adjetivo excepcional. Hay una diferencia lo suficientemente significativa. Si yo calificase un libro mío como libro excepcional, quienes me conocen se estarían preguntando quién es este tipo y qué ha hecho con Santiago. ¿De acuerdo? No, es una excepción, y digo una excepción
porque mi poesía tiende a la gravedad. Si quieren entenderlo de una forma incluso más sencilla, a una gravedad sin demasiadas concesiones. Y este libro no, este libro, volviendo a la primera descripción que antes me permitía, esta gamberrada, se camufla, siendo como es una gamberrada profunda, bajo el ropaje de poemas leves. De ahí el subtítulo, poemas leves que pueden ser graves. Porque aquí hay denuncia, porque aquí hay inquietud social, porque aquí hay respuesta ciudadana, porque aquí hay compromiso cívico, pero también hay dolor, también hay decepción. Lo que no van a encontrar quienes lean Páramos de Tediato es un milímetro de odio o de resentimiento. La vida va por otro lado y no podemos permitirnos el lujo destruyendo. Para eso están otros y se les da muy bien, por cierto. En segundo lugar, y no voy a decir más porque me propongo compartir con ustedes 7 poemas. En segundo lugar, esta es una obra coral, es una obra de conjunto, porque yo he podido escribirla gracias a la colaboración de unas cuantas personas, empezando obviamente por Ediciones de La Discreta, que es probablemente la única editorial en la que podría publicarse un libro así, no tengo la menor duda. El prologuista es ni más ni menos que Ramón Irigoyen. Ramón Irigoyen es el gran poeta satírico de nuestra tradición en los últimos 50 años. Este libro también le debe mucho a su editor, aunque su editor es un tipo muy malintencionado. El editor es Dioscoro Bagalume, que se ha empeñado en espigar en la bibliografía que me es más adversa para intentar demoler mi poesía. Pero con todo yo, en un alarde de tolerancia, le he permitido que lo haga. Otro habría censurado a su editor, teniendo en cuenta que su editor hace todo lo posible por perjudicar al libro. Yo no lo hago. Yo me lanzo sin red y permito que Dioscoro Bagalume diga lo que diga, citando a autores muy autorizados, autoras muy autorizadas, que no me han sido ni muchísimo menos favorables. Cita, por ejemplo, a Saturnino Cereixa, cita, por ejemplo, a Frida Katzesser, es decir, autores que han intentado perjudicarme. Por otra parte, es una obra coral en la medida en que es el resultado del talento, no mío, no, de 3 autores, que son Tediato, Seriago de la Eterna Encrucijada, Caballero Aventurero Manon Tropo y James Wolfson. Yo les he ido contando determinadas peripecias, he ido compartiendo con ellos determinadas reflexiones y ellos me han hecho el bendito favor de traducir esas peripecias y esas reflexiones en poemas. Si hay algún mérito, es suyo. Si hay algún demérito, es mío por confiar en ellos. Pero en última instancia, los responsables son ellos. Y sentadas estas premisas, me propongo leerles 7 poemitas. Si ustedes pasean por Madrid, supongo que esto ocurrirá en otras ciudades, pero si pasean por Madrid y no lo hacen mirando a la acera, tienen ustedes un importante problema de supervivencia, porque muy probablemente van a llevarse ustedes en sus zapatos algo más que el polvo del camino. Quéjase Tediato del estado de las calles de la corte, tomadas por los excrementos de los perros por mor de la negligencia de sus dueños. Madrid es una gran mierda de perro, un frenesí, un alarde excrementicio, un blando y maloliente maleficio urdido en el magín de un can gamberro. Para sus sucios amos el destierro, reclamo y un muy justo sacrificio, que les sea marcado el orificio anal con un tizón de ardiente fierro.
Diríase que un cánido gigante ha dibujado un fétido camino de modo que su rastro no se pierda. Y bien puede apreciar el paseante que en toda la ciudad, oh triste sino, no queda ni un rincón do no haya mierda. Una de las cosas que más me sorprendieron hace algunos años es el intento, respetable por lo demás, de ciertas personas, hombres y mujeres, que intentando hacer concesiones, no sé muy bien a qué, se empeñan en reescribir los cuentos por aquello de que determinados personajes no tienen por qué ser necesariamente hombres o no tienen por qué ser necesariamente mujeres o no tienen por qué ser necesariamente malos o necesariamente buenos. Los cuentos de toda la vida son cuentos de toda la vida. Eso se lo conté a Tediato, a él le llamó la atención y escribió este soneto. Pásmase Tediato de la rara propensión de quienes en estos tiempos tan confusos se empeñan en cambiar los cuentos infantiles de toda la vida de Dios. Vaya Caperucito tras la loba, despose a Ceniciento una princesa, y vez que sea otra la que besa a aquel bello durmiente en la su alcoba. Que un brujo seductor lleve en su escoba volando de paseo a una duquesa, y que los ojos garzos de una ogresa muevan a un elfo bizco a darle coba. Mejor que una patita sea la fea, y una feroz cerdita enajenada les tire a las tres lobas su casita. Y en la resaca de una melopea, cualquier hada madrina despistada convierta en sirenito a Pulgarcita. Leo ahora un par de poemitas muy cortos de la nueva antología moderna, con L, no moderna, moderna, de Tediato. Saben ustedes que la primera gran, podríamos decir incluso sin temor a equivocarnos, única antología moderna, la escribió Federico García Lorca para parodiar a los poetas de su tiempo, incluso parodiándose a sí mismo. Es decir, Lorca escribiendo como Lorca, parodiando a Lorca. Eso es una genialidad solo al alcance de personas como García Lorca. Pues bien, salvando las evidentes diferencias, porque Federico García Lorca es Federico García Lorca y yo no, salvando las evidentes diferencias, le confié a Tediato la escritura de una nueva antología moderna en la que, a diferencia de lo que hacía Lorca, aquí no se nombra a los autores, pero es una parodia dirigida a muchos poetas, hombres y mujeres. A mí no me gusta la palabra poetisa. Cuando utilizo la palabra poetisa, no sé por qué. Cuando oigo la palabra poetisa, no sé muy bien por qué. Me imagino a una señora con unos guantes hasta aquí, con un floripondio en el pecho y pintada como si fuese una puerta. No me pregunten por qué, pero la palabra poetisa me parece un tanto peyorativa. Por lo tanto, yo utilizo poeta para referirme a hombres y a mujeres. Bueno, ciertos poetas, hombres y mujeres, bastante oportunistas, que escriben una poesía que triunfa, pero que es un poco vacía, un poco poesía de escaparate. Y sin embargo, no sé cómo lo hacen, pero llenan teatros. Y hay muchísima gente en las ferias del libro que hacen unas colas kilométricas solo para acercarse a su lado y para tocarlos, ¿de acuerdo? Es una cosa que a mí me sorprende. Bueno, pues Tediato parodió a estos poetas y voy a leer un par de poemitas muy cortos donde se ve claramente el sentido de su poesía. Cualquier lugar a donde yo vaya sin ti será exacta, fatal e irremediablemente cualquier lugar a donde yo vaya sin ti. Y el número 9. Tus largos silencios son mucho más elocuentes que mis breves discursos certeros y burbujeantes. No sé cómo lo haces
y sé que debería aprender de ti, pero ahora, oh yeah, tengo cita con el podólogo. ¿Recuerdan ustedes, durante la pandemia, ese fenómeno extrañísimo que yo no acabé de explicarme, que consistía en acaparar, más bien habría que decir cacaparar, papel higiénico como si no hubiese un mañana? ¿Ustedes recuerdan ese momento? En los grandes almacenes había legión de zombies que acudían con enorme entusiasmo a surtirse de papel higiénico. ¿Por qué papel higiénico? ¿Y por qué tanto papel higiénico? Bueno, a mí eso me extrañó sobremanera y lo comenté con Tediato y él, con esa gracia que le caracteriza, yo por lo menos creo que hay una cierta gracia, escribió este poema. Pásmase Tediato del incomprensible acaparamiento y rapiña de papel higiénico en las tiendas y colmados del reino en estos tiempos oscuros de coronavirus. Cuán necio el proceder de los mortales y cuán extraña Fabio su quimera. ¿Se caga más, acaso, en primavera? Repletos han de estar los albañales. ¿Comen papel las gentes principales, el vulgo, el clero, el gato y la portera? ¿O es nueva esta deidad que se venera por sus raros poderes inmortales? ¿Cómo se entiende, Fabio, la locura de aquesta higienopática manía que no frena ni el mismo Trasibulo? La ciencia lo sostiene y lo asegura también la muy sagaz filosofía. Mengua al cerebro cuando crece el culo. Voy terminando. Yo todas las mañanas inicio mi día con una práctica deportiva que me hace mucho bien y el día en que no frecuento esa tabla de ejercicios me siento cansado. Bueno, en temporada de invierno yo subo, ya lo saben Tere y Pepe, yo subo 11 pisos de uno en uno y luego 5 de dos en dos. Y en cierta ocasión, al llegar al rellano que está al lado de la terraza comunitaria, vi ciertos restos que acreditaban de una forma muy evidente que aquel había sido un lugar en el que dos vecinos, incapaces de ceder a sus pulsiones eróticas, habían dejado ciertos restos inconfundibles, ciertos restos absolutamente inconfundibles. A Tediato le pareció una peripecia lo suficientemente graciosa como para escribir esta décima. Apasionados amantes, que no veis el estropicio de dejar el desperdicio de vuestros tratos galantes que terminan en fornicio. Oíd, que os refociléis en recónditos rincones, bien está, mas no dejéis tirados cuando acabéis en el suelo los condones. Voy terminando. Verán, hace algunos años publicamos en La Discreta un libro extraordinario en el que el autor, Ricardo Moiño, compartía con los lectores determinados recursos literarios frecuentados por algunas corrientes muy interesantes. Entre otras, la capacidad de experimentar de una escuela estilística francesa, el Oulipo, que practicaba, entre otras, una curiosa actividad, un juego que se llamaba la contrainte du prisonnier, algo parecido a las restricciones del prisionero de una cárcel. Es decir, un prisionero de una cárcel que, para aprovechar el poco papel que tenía, escribía con letra muy pequeñita. Bueno, pues desde el punto de vista poético, este juego consiste en escribir poemas utilizando palabras compuestas por letras que no pueden
sobresalir de la caja de la escritura. Es decir, no vale la B, no vale la P, no vale la T, ni la D, ni la L, ni la Q, ¿de acuerdo? Ni la doble L. Por supuesto, las mayúsculas. Durante mucho tiempo, aproximadamente unos 2 meses y medio, 3, y son mucho tiempo, los discretos estuvimos practicando la contrainte déprissionné, escribiendo lo que llamábamos versos enanos. Y por aquello de rendir homenaje a la escuela del Oulipo, a eso dimos en llamarlo Oulipolleces, ¿de acuerdo? Y lo cierto es que nos divertimos bastante. Bueno, pues una de estas Oulipolleces es este soneto. Es un soneto escrito así. Todas las palabras están escritas con letras que no sobresalen de la caja. Lo más fatal aún si cabe, soneto enano de muy dolorida ausencia de Seriago de la eterna encrucijada. Aquí ya es Seriago el que toma la palabra. No con mi voz, canción, mis voces suenan, ni se mecen sus sueños con mi nana. Canción, si eres sincera no eres vana, verás cómo esos sones me envenenan. No es acre su veneno sino suave, ni se anuncia en su aura ese error mío. Nace en venero mínimo su río, mas en su mar se va a morir mi nave. Canción, si no me curas, no más suenes, reviva en su renuevo esa voz mía. No encierres ni mis versos ni mi amor. No me envenenes más, no me envenenes. Mira cómo en su oscura cercanía un cuervo me susurra nevermore. No es un poema de humor, ¿de acuerdo? En este caso, es una de estas formas de ejemplificar el intento de escribir cosas graves bajo el falso ropaje de poemas leves. Y voy terminando. La última sección del libro se dedica a la peripecia de James Wolfson. James Wolfson fue un grumete que, desoyendo los consejos de personas bien intencionadas, personas que intentaban disuadirle, se interna en la mar en condiciones muy precarias, con un barco absolutamente imposible. Tiene que sufrir encuentros y aventuras de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, se encuentra con el barco de los cretinos bilingües, se encuentra con un pirata perverso llamado Grandísimo Memo Maxili, se encuentra con 2 calamares con los que libra una lucha encarnizada en la que, por supuesto, participan solo ellos, claro, evidentemente. Imaginen ustedes 2 kraken, 2 calamares gigantes, que va a hacer un pobre grumete a merced de la galerna abandonado en la mitad del océano. Bueno, pues en un momento determinado, uno de estos calamares le da al pobre James Wolfson, la palabra exacta sería tentaculazo, ¿de acuerdo? Y da con él en una playa y ahí llega. Y leo, por lo tanto, lo que ocurre desde ese momento hasta el final. Después de lucha contra los calamares gigantes, en la que participan ellos solos, leemos: encuentro con indígenas de dudosa actitud. Allí veo venir a muchas gentes, indígenas sin duda de estas tierras, con menos ropa encima que un lebrato, que me miran alegres y solícitas. Aunque no entiendo su lengua imposible, veo que se relamen y hacen guiños, extraño ritual de bienvenida. Y mientras cantan himnos triunfales con voces guturales y terribles, me llevan en volandas a su aldea, donde todos celebran mi llegada. Sigo. Agasajado en la aldea, James Wolfson escribe su historia, que queda misteriosamente interrumpida. Me asignan una choza confortable donde un día habitara otro cristiano salvado de las olas inclementes por esta tribu tan hospitalaria.
Aquí encuentro por fin alguna ropa, recado de escribir y una escudilla que llenan sin cesar mis anfitriones de sabrosas viandas que me placen. Mientras escribo mi última derrota, y bien se echa de ver que en dos sentidos, en este mi cuaderno de bitácora, oigo a mis salvadores que preparan un gran festín, sin duda en mi homenaje, y han encendido un fuego que calienta una caldera donde cabe un oso. Aquí se interrumpe la narración. Deducimos qué es lo que pasa gracias a dos epitafios. Uno escrito por el misionero Fray Abundio de la Santísima Paciencia, un misionero que años después recaló en esta tribu, logró redimir a esta tribu de su paganismo, rastreó en la historia de James Wolfson y llegó a ciertas conclusiones y escribió este epitafio. Aquí yacen los huesos de este náufrago que se llamó James Wolfson. Esta tribu, que un día fue pagana, lo encomienda en sus pías plegarias a diario y guardan un recuerdo sabrosísimo de su presencia breve y nutritiva. Me conmovió tu historia, duerme en paz, sit tibi terra levis, oh grumete. Y después tenemos ya para terminar un epitafio también muy significativo, aunque está escrito en una extraña lengua indígena, se puede entender muy bien. Epitafio agradecido de Engunga Cahuacango, bate titular de la tribu antropófaga de las costas de Poniente. Y dice así: James Wolfson, bingo bingo, mango mango, ñam ñam, slurp slurp, qué bueno tú, añaca ñaca, engunga caguacango, aguamba baluba, balam bambú. Muchísimas gracias a todos. Y sin solución de continuidad, tal y como les dijimos, pasamos ahora a la parte que le corresponde a Pepe Junco. Como ven ustedes, estamos ciñéndonos al tiempo y no estamos abusando de su infinita paciencia. Hemos hablado de 3/4 de hora y menos de 3/4 de hora he invertido yo en mi intervención. Pero le corresponde a Pepe Junco, José Miguel Junco. Presentar a José Miguel Junco es un auténtico regalo. Es la tercera vez en este año que lo hago. La tercera vez. La segunda vez aquí, en Las Palmas, y hace apenas unos días en Madrid, en la delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Y es un regalo por dos razones, a cuál más importante para mí. La primera porque, siendo como es Pepe Junco, un autor que ha honrado el catálogo de La Discreta, editorial a cuyo comité pertenezco, a mí me ha correspondido el privilegio de editar a Pepe en 3 ocasiones. He sido su editor en 3 ocasiones. Cierta forma del viento en los cabellos, en el año 2010-2011, La mujer de lava y otros poemas, creo recordar que en 2016, y ahora esta selección poética, esta magnífica selección poética, en el decir de una pupila abierta. La segunda razón para mí es, a estas alturas de mi vida, más importante que la primera. Más que el editor de Pepe Junco, me considero un amigo, y a él le considero uno de mis amigos más queridos. Hasta tal punto la poesía es importante, no solamente sirve para desasnar a la humanidad, o por lo menos para intentarlo, sino que también sirve para hacer amigos, amigos entrañables, y esta es, creo, la relación que nos une a los dos. Por lo demás, este poemario, en el decir de una pupila abierta, acredita, y además en grado de excelencia, las que para mí son las 3 principales características de la poesía de Pepe Junco. La primera de ellas es una extraordinaria coherencia. Pepe es un poeta irrenunciable, indeclinablemente fiel a sí mismo. Y esto tampoco es fácil. Es decir, su trayectoria es una trayectoria definida por la coherencia de su pensamiento,
de sus ideas y por la forma que ha elegido para expresar su pensamiento y sus ideas. Esta es, por lo tanto, la primera gran característica de su poesía, una enorme coherencia. En segundo lugar, lo que yo llamo decir el verso, que es como lo digo en la introducción que firmo en esta antología. ¿Qué es decir el verso? Decir el verso es ser capaz de escribir con un extraordinario oficio. ¿De qué sirve la inspiración sin oficio? No creo que sea muy defendible que el poeta solo escriba como una respuesta a la inspiración, suponiendo que la inspiración sea un estado de gracia que cada cual encuentra de la forma más variopinta. La forma de responder a esa llamada no puede ser homologable si no hay un oficio. Y Pepe es un poeta de un extraordinario oficio. Dice el verso, domina las estructuras métricas, domina los recursos, domina la retórica literaria y tiene un sentido del ritmo extraordinario. Ha habido que ensayar mucho para hacer coincidir esto con las campanas, ¿de acuerdo? Nos ha costado, pero lo hemos clavado. Bien, un extraordinario sentido del ritmo. Pero aparte de eso, y esta es la tercera característica, Pepe no solamente dice el verso, no, Pepe dice con el verso. ¿Por qué? Porque escribe una poesía que nos convoca, que nos interpela. Una poesía que supone un estímulo ante el cual es difícil no reaccionar. Hombre, es posible no reaccionar, pero eso solamente incluiría, digo solamente con muchas reservas, aquellas personas que no captan el extraordinario compromiso cívico, el magnífico compromiso ético que anima los poemas de Pepe. La lectura de los poemas de Pepe no nos deja inadvertido. Cuando uno lee un poema de Pepe, se da cuenta de que ha pasado algo. A veces no sabe muy bien qué, porque lo siente. Otras veces es capaz de expresarlo con palabras. La poesía también es un desafío a lo inefable, es decir, una respuesta no siempre lograda ante el reto de expresar aquello que no siempre se puede expresar con palabras, porque muchas veces a los poetas, que somos las personas más insignificantes y más prescindibles, no imprescindibles, prescindibles de toda la historia de la humanidad, muchas veces nos pasan cosas que intentamos expresar con palabras. A veces lo logramos, a veces no. Pepe lo logra. Coherencia, capacidad de decir el verso y capacidad de decir con el verso. Y antes de dar la palabra a Pepe, voy a demostrar estas tres características leyendo uno de los muchos poemas de Pepe que a mí me conmueven. Y utilizo este verbo de forma deliberada, me conmueven, que es de mi madre, muy joven. Por cierto, esto no estaba ensayado, es decir, que yo haya pisado algo que se haya pegado al zapato no tiene que ver con el poema que les leía antes. Por cierto, esta es, quisiera pensar, aunque no estoy muy seguro, la última versión de este poema, porque he leído varias versiones de este poema y todas son extraordinariamente conmovedoras. Perdón, que para ganar la guerra que tengo de mi madre muy joven. De mi madre muy joven, recuerdo que volaba meciéndose en las líneas de una incierta azotea, susurrando con mimo canciones melancólicas que hablaban casi siempre de amores separados. Un prodigio en el arte de pulir la madera sobre la que volcaba sus manos poderosas hasta sacarle el lustre que le correspondía con un cepillo mágico que guardaba con celo.
como una partisana en un febril combate, se ponía de rodillas, armada hasta los dientes, sin casi apenas cera y una antorcha en los ojos para alumbrar el brillo de aquellos escalones. No logro recordarla contemplando el paisaje o asomada al balcón a la luz de la luna. Procedía de una estirpe tenaz y luchadora, combatiendo en el bando de las cosas que cuentan. Coser los agujeros como quien cose nubes a viejos calcetines que se sobrevivían, devolver a las plantas su verdor y su brío y aprovechar la lluvia para ocultar el llanto. Este es Pepe Junco. Un aplauso, por favor, para él. Bueno, antes que nada, recordarles, como ven, que no era ningún elogio gratuito el que yo hacía de Los Pasmos de Tediato y otros poemas, como ustedes han podido comprobar. Por lo tanto, animarles, y no por razones económicas, créanme, a que esa gozada que yo he experimentado en varias ocasiones leyendo el libro, la compartan también ustedes, porque realmente vale la pena. Sobre todo los que conocemos la poesía de Santiago, que como él mismo dice, es fundamentalmente una poesía muy grave, muy existencial, muy vivencial, muy humana. Entonces, este giro copernicano, que yo sería incapaz de dar por forma de ser, a mí me parece una auténtica joya que vale la pena leer. A Santiago le tengo que dar las gracias como amigo, como él dice, y porque yo creo que hemos aprendido los dos a saber diferenciar lo que es el juicio crítico sobre nuestra obra de lo que es el afecto que nos une, que es mucho. Y porque es un editor en esa calidad que te acompaña desde que tú le sugieres el proyecto hasta, como ven, hoy mismo. Es la tercera vez que me acompaña en la presentación del libro. Eso no es común. No es común que un editor colabore contigo en todo el proceso, compartamos sugerencias, compartamos ideas, corrijamos errores. Ese proceso de colaboración es una de las experiencias más gratas que yo he tenido con la publicación de los libros de los que Santiago ha sido el editor. En ese sentido, le estoy profundamente agradecido, como lo estoy a La Discreta, esa editorial increíble que por razones exclusivamente culturales llevan 25 años, creo ya, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ni ningún afán de tipo comercial. No es que yo critique a las editoriales, que sí que lo tienen, sino que me parece inconcebible, cuasi milagroso, que en estos tiempos tan materialistas una editorial así pueda sobrevivir, y además con una calidad y con un rigor y con un entusiasmo y con una dedicación sobresaliente. Como quiero ser fiel al compromiso que hemos asumido, por eso le hemos dado continuidad a este acto, no me quiero sobrepasar en el tiempo. Así es que yo voy a hacer un poco lo mismo que ha hecho Santiago, leer unos cuantos poemas de la selección poética en el decir de una pupila abierta, que es un verso, por cierto, de uno de nuestros grandes poetas, Pedro García Cabrera. Nudo de perfección se llama el poema. Leyéndolo, descubrí ese verso, y cuando lo descubrí me di cuenta que no sé explicar por qué, pero supe que ese era el verso que iba a utilizar como homenaje a Pedro y sobre todo para compendiar la selección poética que yo estaba haciendo, resumen de 30 años de dedicación a esta curiosa
actividad que, como muy bien dice Santiago, no nos da ninguna especial relevancia, sino que nos coloca más bien en un prototipo digno de estudio y de consideraciones de carácter psicológico en las que no vamos a profundizar ahora. El primer poema que les voy a leer se titula, está en la página 58, si alguno tiene el libro, se titula Poema Humilde. Este poema, forjado a fuego lento, no tiene la intención de agrandar tu figura, ni tampoco elogiar el coraje que exhibe cuando te llueven piedras y vas y no te doblas. No se trata, por tanto, de un poema épico en el que el rapsoda recita desde un montículo el valor que te cabe cuando las cosas se vuelven del revés. Su función es más simple. Pretende acompañarte en las encrucijadas cuando se impone el caos. Ser solo el perro cómplice que ladrará incansable en la tormenta y se echará a tu lado y lamerá tu sombra. Este poema persigue hacerte compañía, compartir tu destino si el peso de los párpados te impide abrir los ojos. El siguiente poema que voy a leer se titula La caída. Está en la página, se oye, ¿no? ¿Se oye bien? Vale. Está en la página 67. Voy a cambiar de mano. Estoy ya cansado. La caída. No es en sí la caída, ni el batir de los brazos, ni el destello en los ojos, ni el temblor que procura. Lo que importa de veras y de veras conmueve es el gesto de erguirte, el impulso de alzarse, lo que tiene de hazaña el afán de los dedos, tanteando en lo oscuro el apoyo preciso. Servidumbre. Página 71, esta parte que estoy leyendo corresponde a lo último que estoy haciendo, porque el libro está estructurado desde lo más reciente hasta los orígenes, digamos, al revés de lo que suele ser lo normal, aunque no es original en este caso. Servidumbre. No es por su propio peso únicamente por lo que el cuerpo mengua, sino por lo que carga. Los párpados soportan otros párpados que soterró el silencio. Los ojos, las pupilas de otros ojos. Los brazos, el recuerdo de otros brazos que ya no están presentes del modo que solían. Somos los herederos de todas las ausencias que habitan en lo oscuro. Por eso nos hundimos inevitablemente. Nuestro caparazón sobrecargado ya no resiste más. No es por su propio peso únicamente por lo que el cuerpo mengua. Ahora voy a leer un poema que está basado en la lectura de otro poema. Es un recurso que yo empleo con cierta asiduidad, entrometerme en poemas que me gustan y de alguna manera buscar ahí un lugar desde el que yo también pronunciarme. Este se titula Requiem por un caballo muerto. Está en la página 92. Un día, cuando yo era un niño, vi morir a un caballo agonizante que llevaba en los ojos un reflejo de súplica e impotencia, conocedor tal vez de su destino. En Caballo Muerto, Juan Carlos Mestre, un poeta admirable, recrea un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo, no menos admirable, donde las muchachas hacen el amor con los soldados y después bordan sus nombres
en las nubes. En el poema de Ledo Ivo, Caballo Morto, no conoce el silencio. Se escuchan voces y risas y gemidos de la muchacha haciendo el amor con los soldados. En el poema de Juan Carlos Mestre, cada vez que ocurre una desgracia, se invoca a Ledo Ivo para que resucite a los evangelistas, a los caballos, al silencio, o bien se invoca al sastre de las mariposas para que resucite a Ledo Ivo. Ahora, cuando recuerdo la agonía de aquel caballo que suplicante me reclamaba compasión o ayuda, leo el poema de Ledo Ivo para certificar que en Caballo Morto todo es posible. Y después leo el poema de Juan Carlos Mestre para implorar que vuelva Ledo Ivo y resucite a mi caballo muerto. Ahora voy a leer un poema que se titula Confianza. Está en la página 111 y creo recordar que es de un poemario titulado Duerme Vela. Un pájaro en la nieve aguarda a ver si un niño al dormirse lo sueña. Tiene la certidumbre de que el niño en el sueño lo llevará en los hombros. Es por eso que evoca la emoción del instante en que el niño se acerca. Es por eso que pía y se lame las plumas y no teme a la noche. Es por eso que siente cuando entorna los ojos que atraviesa las nubes. Es por eso que canta. Pérdida está en la página 127. Yo estoy diciendo lo de las páginas por decir, ¿no? Por si alguien lo quiere mirar, pero a veces es un recurso un poco absurdo, quiero decir, porque en todo caso cada uno ya lo buscará. Pérdida. Se le iba toda la sangre de la cabeza, así, sin avisar. Como una muchacha rebelde se le iba, como una mariposa persiguiendo el polen de una flor, como un barco enfebrecido partiendo al alba. Se le iba la sangre de las manos, así sin consideración, sin despedirse se le iba, como un ave que siente y que presiente que se ahoga, como un pez que se ausenta en la mitad de un sueño. Se le iba de los pechos la sangre, así, sin poder por lo menos dejar algún aviso, se le iba, como un loco de amor que sale desesperado a buscar a la amada bajo la lluvia torrencial. Y ella allí, combatiendo los ataques del frío, oteando a lo lejos, esperando el retorno, esperando a que la sangre se lo pensara 2 veces, esperando verla llegar, aunque fuera bien entrada la noche. El penúltimo que voy a leer se titula Una gota de agua. Ella veía una gota de agua a punto de caer, una gota de agua pendiendo en una teja, una gota de agua amenazada por el sol, una gota de agua en las puertas del crematorio. Y desde la ventana le dirigía palabras de ánimo, palabras de verdad reconfortantes, palabras salvavidas al borde mismo de la muerte, para que la gota de agua pudiera resistir. Ella salía de la casa con precipitación, calculaba el lugar exacto en el que habría de caer y se ponía debajo con un brillo en los ojos, para que la gota de agua le cayera en el pelo. Después, con la gota de agua en la cabeza, preparaba el café, corría las cortinas
y se sentaba a escribir un poema de amor sobre una gota de agua rescatada in extremis, ella celebraba así el acontecimiento de estar vivos. Y el último poema que voy a leer, y ya con eso damos por finalizado el acto. ¿Quieren decir? Ah, claro, claro. Obviamente, tiene razón Santiago. Obviamente ustedes tienen previamente la palabra por si quieren comentar algo. Lo más normal que comenten es tengo hambre, pero si quieren comentar algo más, no es broma. Obviamente tienen la palabra. Vencedores se titula este poema. Es de La mujer de lava. Pisaban, pisaban, pisaban. Incluso sin pisarnos, no pisaban. Como un decreto, así, de arriba a abajo. Las flores de los campos las pisaban. Pisaban cualquier signo de alegría, por nada, por pisar. Los surcos los pisaban. Pisaban el afán de andar erguidos. Pisaban ese gesto. El aire lo pisaban. Pisaban respirar desde lo hondo. Pisaban los pulmones. El corazón, las manos, las ideas, el ademán, la frente, hasta la boca. Incluso sin pisarnos, no pisaban. Como un botín de guerra, por nada, por pisar. Gracias. Bueno, lo que decía Santiago, tienen ustedes la palabra si quieren comentar algo, o ya sea a Santiago o a mí, estamos disponibles para responder, si somos capaces de responder, claro. Anda. Santiago. Buenos días a los poetas y al público. Soy una ignorante desconocedora de la obra de ambos, porque solo conozco algunos poemas. Pero es verdad que Santiago me regaló hace un tiempito Tregua, comencé a leerlo y fue fascinante porque es una poesía tan sentida, tan profunda, tan grave que es bien difícil no conmoverse con ella. Claro, lo segundo que me llega es Pasmos de Tediato y yo le pregunto al autor, yo que no sé quién es el grumete James Wilson, yo que intuyo quién es el conde de Abascal y que intuyo también quién es Tediato, yo que soy sobre todo una ignorante de la poesía López Naviana. ¿Hay para lectores y lectoras como yo algunas claves para entender mejor los pasmos? Gracias. Muchas gracias, Nanda. Para empezar, tengo que negar con total rotundidad y conocimiento de causa que Nanda sea ignorante de nada. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Nanda es una persona con una formación académica extraordinaria. Hemos tenido el placer de compartir universidad, hemos trabajado juntos, codo con codo, y estaría dispuesto a batirme en duelo a primera sangre mañana al amanecer para demostrar que cualquier cosa que tenga que ver con su ignorancia es una casualidad. Dicho esto, si yo aceptase, y tengo que hacerlo, esta pregunta, tendría que asumir, primero, que
soy lo suficientemente importante como para que se lea lo que yo escribo con claves, cosa que bajo ningún concepto voy a aceptar. Y en segundo lugar, tendría que aceptar que estas claves existen. Bueno, me conformo con decir que el que elige leer poesía, totalmente consciente de que está formando parte de un acto de resistencia absoluta, tiene bastante con resolver hasta donde pueda ese diálogo que es el resultado de su propia elección. Es decir, los poetas no necesitamos claves. Yo por lo menos no necesito ninguna clave. Hay poetas que se consideran lo suficientemente importantes como para establecer una distancia entre ellos y el mundo, demostrando que solo un puñado de iniciados tienen la capacidad de entender lo que dicen. Bueno, esa es una opción, pero yo considero que es una opción errónea. Yo diferencio, y acabo la respuesta, entre dos tipos de poetas. Y esta tipología, en buena medida, sirve para entender dónde pueden estar esas claves, si es que están en algún sitio. Yo diferencio entre los que yo llamo poetas umbilicales y los que yo llamo poetas cordiales. Los poetas umbilicales son aquellos que viven mirando a su propio ombligo. Aquellos que entienden que lo que escriben es el resultado de una experiencia única, reveladora, absolutamente reservada solo para ellos, de forma tal que todos los demás, pobres mortales, estamos lejos de esa posibilidad. No entienden que forman parte de un mundo, no entienden que en ese mundo hay tensiones, hay urgencias, hay problemas, hay conflictos, hay necesidades, hay miseria, hay razones importantes para que la poesía pueda ser una voz que se alce. Y después estamos los poetas cordiales. Los poetas cordiales no tenemos grandes aspiraciones. No nos consideramos más importantes que nadie. No nos consideramos partícipes de una revelación reservada exclusivamente para nosotros. No, simplemente hemos decidido ser coherentes con ese revoltijo permanente que sacude nuestra conciencia y también se manifiesta en nuestras entrañas, y procuramos, muy humildemente y probablemente de una forma imperfecta, dar una respuesta a ese conflicto. Ahí están las claves, es decir, los que reivindicamos una poesía cordial intentamos que lo que escribimos emocione y, segundo, que lo que escribimos se entienda. La poesía tiene que sacudir, pero de nada sirve una sacudida que se quede solamente en el intento. Hay sacudida si hay inteligibilidad. Un poema que no se entiende es un acertijo y, por lo tanto, ni siquiera es posible de ser desentrañado con clave ninguna. Esta es una respuesta muy provisional, probablemente imperfecta, probablemente incorrecta, pero es la que se me ocurre en anda. Y mil gracias por preguntar. ¿Alguien más quiere decir algo, por favor? Siéntanse libres. Amorticen lo que han pagado por venir. ¿De acuerdo? El problema es que no lleguéis. Yo matizaría lo de la legibilidad o el carácter entendible de la poesía, porque yo creo que uno de los... Yo no definiría la poesía nunca como un texto legible, en la medida en que está abierto a distintas posibilidades de lectura y aumentar, digamos, el mundo o la comprensión del mundo desde la perspectiva personal de cada uno. Entonces, en ese sentido, yo no hablaría de entendibilidad o de entendible. Tú hablarías de interpretable.
Es decir, un poema es una puerta abierta a que diferentes personas extraigan diferentes conclusiones. ¿Es así? Tampoco. Ya, bueno, bien. Ya, ya. Ya. Perfecto, está claro. Ya. El tema de falta todas de lo que maneras- añada Pepe, a falta de lo que añada Pepe, yo defiendo que la poesía sea inteligible. Es decir, yo quiero que cuando yo leo algo la gente se entere. Quiero, pero admito lo que dices, faltaría más. Sí, lo que pasa es que yo lo he hablado con la camarada y en realidad estamos aludiendo a algo que sí es característico y que además Santiago lo comparte de la poesía, que es su ambigüedad y cómo procura la lectura a varios niveles. La poesía, para mí, uno de sus misterios y uno de sus encantos y uno de sus atractivos es precisamente eso. Uno puede leer un poema a diferentes niveles y eso es lo que hace que cuando se produce lo que Santiago con acierto llama la conmoción, cuando se produce también un efecto cognoscitivo, porque al conmoverme un poema y tocarme mis fibras más hondas, amplía también mi campo de visión y me obliga de algún modo a cuestionarme cosas que antes no me había cuestionado. Por tanto, es también en ese sentido conocimiento. Yo tengo un poema que en la presentación, ahora lo puedo decir porque tampoco pasa nada, en el Corte Inglés leyó admirablemente Santiago, que se titula Para escuchar el canto de un mirlo. Y bien, ¿no? Uno lee el poema y ya está, y sabe cuáles son los requisitos. El origen de ese poema, ahora aludo a los múltiples niveles de lectura, es la cara de un emigrante que sale asombrado, aterido, de un cayuco, esto lo vi yo en la televisión, esa cara de asombro, de miedo, de pánico, tras haber cruzado ese océano infame y haber dejado atrás, vaya usted a saber qué, es lo que a mí me inspira ese poema. Ese es el mirlo. No hay ninguna razón para que el lector tenga que saberlo. Cada lector interpreta lo que interpreta. El objetivo es, ¿me ha traspasado o no me ha traspasado? Si no me ha traspasado, yo entiendo que el que ha fracasado ahí, si mi actitud era una actitud favorable, es el poeta. Algo ha ido mal. Y si me ha conmovido, yo entiendo que se produce todo ese fenómeno al que estaba aludiendo. Sí, otra cosa es que estamos en otro debate, lo que es el hermetismo buscado, intencionado, esto que Santiago decía, lo que solamente yo y un grupito de amigos selectos podemos entender y comprender. Yo, Margarita, no con mala fe, sino reconociendo el valor técnico de muchos poetas, dice que los poetas que son muy, muy herméticos, hasta el punto de casi plantearte un problema matemático irresoluble en lugar de un poema, en realidad es que no tienen gran cosa que decir. Yo creo que es muy duro Joan Margarit en su valoración, pero sí creo que cuando intencionadamente se procura buscar extrañas claves, se está impidiendo posibilitar uno de los grandes objetivos de la poesía, que es ampliar nuestra visión, nuestro campo de conocimiento, nuestra sensibilidad.
Es decir, permitirnos ordenarnos un poco por dentro, un poco más por dentro. Esa es una cuestión que hay otro poeta venezolano que plantea que en realidad nosotros nos identificamos con los poetas por el grupo sanguíneo, Eugenio Montejo. A mí me parece admirable esa idea. Es decir, por ejemplo, no me importa decirlo, que me perdone Góngora. A mí Góngora, yo no puedo negar que es un poeta con unos recursos extraordinarios. ¿Qué más quisiera yo que tener una cuarta? Pero a mí no me traspasa Góngora, no me traspasa. Sí Quevedo, Góngora no, no me llega, por más que lo intento y lo he intentado. ¿Qué pasa ahí? No es de mi grupo sanguíneo. Según Montejo, ni yo le puedo dar sangre a él, ni él me da sangre a mí. Con Quevedo sí, con Quevedo nos podemos mutuamente dar sangre. A mí esta idea me parece una idea muy interesante, porque es lo que me permite explicar que hay grandes poetas cuya calidad uno no puede discutir, que sin embargo a uno no le dicen gran cosa. Y otros a lo mejor no tan grandes, que sin embargo te llegan a lo más profundo, te conmueven, te conmocionan y te obligan a tambalearte en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que no, son matices. No, estamos matizando, es un debate. Claro, eso digo. Son matices que es que... Incluso si fuese una discrepancia tendrías todo el derecho del mundo. Pues claro. Lo sé, lo sé. Es que Elisa y yo, este tema lo hemos comentado alrededor de un café en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Pues si alguien quiere... Poema que leíste, ¿a qué responde esa pequeña antología Sí, de tu antología? Esa sí, pregunta sí, quería hacértela. sí. Y también para Santiago, estaba recordando con esto de los pasmos, me llamo José, el pasmo que tenía ayer Juan Carlos Abril Sí. con el suplemento literario y lo que se reseña en él hoy en día en este país. Solo para el que no vino, que lo sepa, que él estaba también bastante pasmado. Y al respecto de Tediato, am, yo conozco un tenebriato que se pasmó en el COVID porque no entendía cómo de manera voluntaria y todos a una estuvimos de acuerdo en pasar 3 meses de arresto domiciliario sin mandamiento judicial. Bueno, yo no. 3 veces me sancionaron por cogerme en la calle. Pero de verdad, o sea, es increíble. Es pasmoso. En el caso que me preguntas a mí, la razón de la selección poética de animarme, ¿no?, a hacer ahora, obedece a que me ha parecido que después de 30 años es lo que abarca esa selección, pero en realidad son casi 50 los de dedicación a la poesía, era el momento. Yo creo que eso es importante también para los creadores. Bueno, por lo menos para mí lo es. Igual que es importante para los futbolistas, ¿no? Modric está ahora planteándose qué hacer, cuándo retirarse y cuándo no, y si acepta el nuevo rol o no. Yo creo que es importante saber cuándo toca, es decir, cuándo toca retirarse, qué quiere decir en poesía o en arte, yo supongo que en arte. Cuando uno ya entiende que ha dicho lo mejor que es capaz de decir. Y eso lo recoge en una especie de resumen
Mi teoría es, yo soy parte de un palincesto que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Hay partes de ese palincesto que son imborrables. Ahí está Vallejo, ahí está Emily Dickinson, ahí está Pedro García Cabrera. Eso es imborrable. Los demás, nuestra escritura, nuestro aporte con el paso del tiempo, hay que ir, se va borrando para que gente nueva, gente joven que venga con su aportación, tenga el espacio necesario para poder hacerlo explícito. Y de algún modo uno quiere creer que lo que ha hecho también está en lo que ese joven o esa joven está aportando al palincesto. Es como una especie de compromiso colectivo, ¿no? Y el palincesto es donde eso, bueno, mi aportación a ese palincesto colectivo es este libro. A partir de aquí, ¿qué me quedaría? Yo tengo la intención ahora de escribir un libro que ya seguiré escribiendo hasta que me muera. O sea que no tengo intención de publicarlo. Por esta razón, porque me parece que mi aporte ya está hecho. Y ahora sigo escribiendo porque es una necesidad. No se escribe para cubrir, Santiago lo planteaba antes, ¿no? Uno no está en el mercado, no oferta, no hace oferta, no. Entonces sigo escribiendo por cuando necesito hacerlo, pero ya es una escritura más personal, más íntima, más propia. Bueno, esta es un poco la explicación que yo te podía dar. Y el resumen de los poemas que acabas de leer, de esa tu antología, ¿a qué responde ese grupito que nos acabas de leer? Si responde Responde a lo que es, básicamente, responde a dos cosas. Primero, a lo que yo entiendo modestamente que es la esencia, que es la esencia de la poesía. O sea, la poesía es algo difícilmente definible. Solo se puede definir por el objeto en el que se refleja. Yo tengo, y tú también seguramente, miles de definiciones de lo que es poesía, pero cuando uno quiere de verdad definirlo, me tienes que dar la prueba. Me puedes decir cosas muy bonitas, cosas muy bellas, muy profundas, pero yo tengo que verlo. Es verdad que la poesía siempre es más que el poema, va más allá. Uno hace lo que puede, pero mi visión de la poesía es eso que está ahí resumido, y es lo más honesto que yo puedo hacer. Publicar lo que yo entiendo por poesía. ¿Y qué es lo que yo entiendo por poesía? Pues mucho de lo que está recogido ahí y probablemente algo más. Esa es la clave de los poemas. Es decir, ¿a qué aspiro yo cuando hago una publicación? No quiero reiterarme. Cuando lo he escrito, me ha parecido, eso lo he sentido así, muchísimos poemas, que estaba experimentando una sensación extraordinaria, estaba descubriendo aspectos para mí hasta entonces desconocidos. Bien es verdad que cuando ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que la cosa no era tan extraordinaria, ni la pasión se ha mantenido, porque el poema después se va reubicando. Y muchos de esos poemas luego te aparecen con el paso del tiempo y tú ves detrás una cara. Es el poema auténtico. Te está diciendo, sácame de aquí, porque cuando me publicaste no era yo. O sea, no conseguiste plasmarme como yo era realmente. Eso también hay que tener la humildad de saber asumirlo. Tú no dices, me voy a sentar a escribir un poema. Hay un momento en el que uno necesita hacerlo. El poema se vierte en el folio, en el ordenador, donde sea. Y hay un momento en el que uno entiende que está haciendo una cosa extraordinaria. El paso del tiempo va reubicando las cosas. Pero ¿por qué lo hemos hecho? Está el tema que decía Santiago, por ombliguismo. Con los años eso se va pasando. Esa es mi experiencia. No, hay una necesidad, hay una pregunta que uno se hace y uno lo canaliza cada uno como puede buenamente, yo a través de la poesía. Y precisamente como de canalizar se trata,
José, aparte de agradecer tu matiz, lo bueno de la poesía, entre otras cosas, y salvando la polémica innecesaria, la discusión estéril sobre su presunta utilidad o su manifiesta inutilidad, lo bueno de la poesía es que permite aducir respuestas diferentes a conflictos que también se viven diferentes. Es decir, que pueda haber un tediato que pueda pasmarse ante la imposibilidad de salir durante 3 meses, o que pueda haber un tediato que pueda pasmarse porque alguien sale cuando está prohibido salir durante esos 3 meses. Esa es la enorme bondad de cualquier respuesta poética. Pues si les parece, no, ya cerramos. Mire, ahora... Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Le damos las gracias a Santiago y a José Miguel. Y nada, ahora vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos y estaremos firmando en la carpa de firmas aquí al lado, ¿vale? Si quieren adquirir el libro, lo pueden tener en todas las librerías. Los libros están, por cierto, en Canaima, en Sinopsis, y creo que en un par de librerías más, pero que yo ahora mismo no tengo en mente. Sí los he visto en Canaima y en Sinopsis, tanto el de Tediato como este otro. ¿Okay? Así que... Sí, bueno, y aparte están en el Corte Inglés. Me refiero aquí en la feria. En la feria está. No, están en los stands de Canaima y de Sinopsis. Sí. Sí, pues nada, muchísimas gracias.